Meditamos en la palabra y estamos en su palabra. Padre, yo te doy muchísimas gracias por esta mañana de bendición. Padre, gracias por mis amados hermanos, la familia en Cristo que nos reunimos. Yo bendigo a aquellos que están conectados por la internet, que están también escuchándonos en nuestra emisora Nuevo Amanecer Radio, que están, Señor, allí escuchándonos, viéndonos. Bendigo, envío una palabra de bendición, un toque sobrenatural sobre sus vidas. Que sea tu toque especial sobre todas estas personas que están alrededor del mundo, Señor, escuchando y viéndonos. Padre, permite, Señor, que esta palabra también sea discernida en su corazón, en su mente, a través de sus oídos, sus ojos, y sea profundamente llegando al corazón, Señor. Yo oro, Señor, para que el ambiente que hemos venido desde esta mañana también sea, Señor, en este momento llegando a los corazones. Quita toda pesadumbre, Señor, quita toda entretención, quita todo pensamiento, quita toda conexión tal vez a nuestros celulares, Señor, quita todo eso y nos conectamos al reino, Señor. En el nombre precioso de Jesús, nos conectamos a ti, Señor. Oramos para que esa presencia sobrenatural venga sobre nuestras vidas y, Señor, seamos uno en ti, como tú deseas, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Dones y fruto. Entonces, nuestro pastor estuvo hablando de los dones espirituales, de los dones ministeriales, de los dones funcionales. Y vamos a hablar entonces del equilibrio que va a haber con el fruto. Entonces, vamos primero a la palabra que está vamos a leer primera carta a Pedro, primera de Pedro, el capítulo 4. Allí nos habla de cómo serlos, o cómo debemos de ser como buenos administradores de la gracia de Dios. Primera de Pedro 4, 7 al 11. Un equilibrio entre los dones y el fruto. Los dones son entonces las habilidades, el fruto es el carácter. Entonces podemos decir equilibrio entre habilidad y carácter. Pero vamos a hablarlo así. Entonces dice, 1 de Pedro 4, del 7 al 11, dice, más el fin de todas las cosas se acerca. Estamos hablando de los últimos tiempos. ¿Qué sucederá en los últimos tiempos? Muchas cosas. 2 de Timoteo 3, habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios. Pero mira lo que dice aquí. El fin se acerca. Sed pues todos, ¿qué? Sobrios. Esa palabra. ¿Qué más? Y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Love. Ahí está la palabra. Amor en inglés, love. Esta palabra cubrirá multitud de pecados. 9, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ¿qué? Ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Debe haber un equilibrio entre el fruto del Espíritu Santo y los dones. Bueno, vamos a ver, ¿cuáles son los dones? Entonces los dones están en 3 categorías, que son los dones de inspiración, revelación y poder. Esto lo habla en 1 Corintios capítulo 12, del 4 al 2. Eso ya lo vimos, nuestro pastor nos estuvo enseñando. Los de inspiración entonces son profecía, lenguas y diversidad e interpretación de lenguas. Los de revelación son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus. Y los de poder son fe, milagros y dones de sanidad. Son 9. En 3 categorías, se han dividido en 3 categorías, pero todos funcionan en cierto momento. Dios imparte fe en un momento. ¿Para qué? Para obrar un milagro. Y a través de ese milagro vienen los dones de sanidad. Con esto viene la palabra de sabiduría, ciencia, y hay un discernimiento de espíritus porque viene esta enfermedad. Luego se le da la profecía a la persona a través de lenguas y se interpretan esas lenguas.
Fíjese que lo hablé los 9. Los 9 van conectados. Los dones espirituales Dios los imparte. Nuestro pastor nos enseñaba muy lindo. Que cuando viene el Espíritu Santo viene con todos esos regalos. Nos da ese regalo. Nos dice, mira, esto es tuyo, esto es para ti. Es un regalo y nos da los regalos en un paquete. Pero ese paquete tiene 9 funciones. Que son entonces estos que he nombrado. ¿Cuál es el fruto? Entonces en el libro de Gálatas 5:24 nos habla acerca del fruto. ¿Cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y termina diciendo, contra tales no hay ley. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? 9. 9 dones espirituales y 9 es el fruto. Hablamos, siempre decimos el fruto, no decimos los frutos, decimos el fruto, el fruto. Bueno, y cuando estos dos aspectos se unen, hermanos, hay un equilibrio. O sea, cuando están los dones funcionando, operándose, tú dirás, no, pero yo no tengo nada de eso. Claro que lo tienes. Y es preciso que muchas veces Dios te coloca a una persona enferma y te dice, vaya, ore, ore. Y no, pero es que, porque hermanos, claramente cuando el Espíritu viene a nosotros, viene con esos regalos y son depositados en mí. Ahora, si yo deseo más, pues el Espíritu me va a dar más. Si yo tengo, hablemos de capacidad, este florero tiene capacidad para 10 litros. Yo no puedo meter 20 litros porque se va a regar el agua. Una botella siempre dice capacidad de 1 litro, 365, mililitros. Siempre se nos habla de la capacidad de un recipiente. Asimismo, ¿qué capacidad tú tienes para que Dios deposite los dones de sus regalos? Dirán, no, es que yo tengo un frasquito así chiquitico, chiquitico, un poquitico, como un perfumito. Bueno, Dios deposita en esa capacidad lo que tú le das. Pero por eso es preciso decir, Señor, rompe este odre, rómpeme y hazme de nuevo. Y el Señor agranda o da una capacidad aún mayor. Ahora, cuando operamos los dones, empezamos a trabajar sobre ello. Operar es trabajar, activarlos. Cuando los activamos, Dios empieza a darnos más y más y más. Por eso uno ve ministerios tan fructíferos, ministerios tan lindos alrededor de nosotros, vemos. Entonces, el carácter, decía entonces, es el fruto. Y el poder, llamémoslo la habilidad o los dones. Nuestro carácter, o sea, el fruto debe estar formado por, al estar en una altura o al nivel de lo que nosotros recibimos. Así tendremos un equilibrio. Si no hay un equilibrio, hermanos, es muy difícil. Ambos son necesarios, dones y frutos. La habilidad, o hablemos de los dones, sin el fruto es peligrosísima. Entonces, habilidad sin fruto es peligroso. Expresémoslo un poquito. Una persona que tiene fe, obra en milagros, tiene un discernimiento tremendo, pero el fruto, o sea, su carácter es débil, perezoso. Caray. Ahora, el fruto, una persona que tiene amor, gozo, paz, pero no tiene habilidades, hermanos, no tendrá poder para hacer la guerra. Tremendo. Necesitamos entender que ambos son necesarios. Ambos tienen que ir en un equilibrio. Muchos tiran hacia, yo quiero tener dones, poder, y corren hacia los milagros, y donde hay milagros, y multitudes corren donde están los milagros. Pero ¿será que multitudes corren hacia una persona que está llena de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza? Correrá uno o dos. Es más llamativo el que hace milagros. Y de hecho la humanidad lo hace así. Vamos a leer algunos textos, hermanos, por favor, para ver. Jesús se movía, hermanos, en ambos. Mateo 9, 36 y 35. Jesús se movía tanto en esa habilidad, decía que él oraba los milagros, pero él también se movía bajo el predominio del amor, el fruto. Entonces, allí en Mateo 9, 36, 35 y 36, permítanme lo busco porque no lo tengo acá, nos dice allí la palabra que él se movía
en este aspecto. 9, 35, 36. Jesús recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas a ellos y predicando el ángel del reino. ¿Y qué? Sanando enfermos de toda dolencia en el pueblo. Pero, dice, al ver las multitudes, ¿qué dice? Tuvo compasión por ellas, porque estaban dispersos, estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a los discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Y ahí está hablando de carácter. Hoy en día muchas personas se mueven por los milagros. Es necesario, los milagros son necesarios, hermano, pero poco de carácter, poco de carácter. Ahora, vayamos a Efesios 4, 13 y 15. ¿Qué nos dice en Efesios? Allí nos habla acerca de lo que hemos de tener nosotros. Hasta que todos, Efesios 4, 13 y 15, hasta que todos lleguen a la unidad es equilibrio, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura, la plenitud de Cristo. Ese es un equilibrio. Jesús quiere, hermanos, implantar su carácter. Y allá es donde vamos, a implantar su carácter. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por viento de doctrina, con estratagemas de hombres que para engañar emplean astucias y las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo para aquel que la cabeza, esto es Cristo. Amén. Vamos uniéndonos, hermanos. El equilibrio entre los dones y el fruto es supremamente vital. Vital, vital. Recuerde que la habilidad sin el fruto o el don sin el fruto es peligroso. Y el fruto sin habilidad no puedes tener el poder para hacer guerra. En el libro de Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios, capítulo 12, nos habla de los dones espirituales. Pero fíjese que esos capítulos, tanto el 12, el 13 y el 14, están muy ligados. El capítulo 12 de Primera de Corintios, no lo vamos a leer todo, nos habla acerca de los dones espirituales, pero se une con el 13 y el 14. Vamos a leer unos pedacitos para tener en cuenta. Dice en el versículo 27, Primera de Corintios 12, 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. A unos puso Dios, a la iglesia puso primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. ¿Todos son apóstoles? Todos son profetas, maestros, hacen milagros, todos tienen dones de sanidad, hablan todas lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores. Miren lo que hice y une el capítulo 13. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Los une. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y las interpreto y no tengo amor, nada soy. Vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiña, así como un metal de eso, así bien. Sí, porque pues habla lenguas angélicas y humanas. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, toda la ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, equilibrio, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado, o sea, soy un mártir y no tengo amor, y nada me sirve. El amor, hermanos, es el carácter, es la marca, es lo que Dios quiere implantar en el pueblo, junto, hermano, ese carácter, con los dones.
¿Sigamos? Bueno, el amor es sufrido, es benigno, etc. Y el 14 nos habla entonces, seguid el amor. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Unidad, equilibrio, 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 hermanos. Si tenemos equilibrio, habrá éxito. De allí la importancia del discipulado personal, de tener un mentor o un padre, una madre espiritual que nos equipe, nos adiestre. Muchas personas andan por ahí profetizando, haciendo milagros. Sí, obvio, en el nombre de Jesús, pero sin carácter. No se sujetan, no quieren nada. ¿A dónde van? A la perdición. Necesitamos, hermanos, tener personas que nos equipen, nos adiestren en el poder sobrenatural de Dios y además nos ayuden a formar y a mantener nuestro carácter. El carácter y el poder de Dios deben de tener un equilibrio. Los dones y el fruto deben tener un equilibrio. Qué lindo eso. No se puede decir que uno es menos importante que el otro. Es un error poder pensar que podemos ser más efectivos si nos dedicamos o consagramos tiempo para nosotros mismos moldearnos. No, yo me moldeo en los estudios personales que hago en mi casa. Yo no necesito la iglesia. Y hacemos a un lado las manifestaciones del poder. Necesitamos, hermanos, ambos. Voy a hablar un poquito más acerca de esto entonces. La meta central, hermanos, que apunta al Espíritu Santo, y Cristian y el pastor lo dijeron, es el fruto. O sea, que ese amor, con ese amor que sea como la marca, por eso se habla de carácter. Entonces necesitamos entender claramente esos aspectos. Hay 5 aspectos, hermanos, en cuanto al carácter, o sea, el fruto. En primer lugar, el fruto el del Espíritu, no es que nosotros mismos lo producimos por un esfuerzo humano. Venga, yo voy a cultivar el fruto. No, el Espíritu Santo es quien lo pone en nuestro subconsciente o consciente en nosotros. ¿Para qué? Para que a través, allá en el subconsciente, el Espíritu va corrigiendo, va limpiando, va reorientándonos. Entonces, es un proceso. Mira este texto, vayamos a 2 Corintios 3, 18. Y ya explicamos un poquito eso. 2 Corintios 3, 18. Carácter, o sea, el fruto. El carácter es el resultado del temperamento, personalidad, lo que yo voy a definir mi identidad. Carácter es el resultado de temperamento, personalidad y defino mi identidad. O sea, lo que ven de mí, lo que yo reflejo, lo que yo soy. Carácter también significa marca, o sea, un grabado sugiere algo profundo, algo fijo. Viene desde como cuando las monedas antes se ponían la cara del emperador o el gobernador. Entonces estaba la cara ahí, o sea, como la marca. Viene esa palabra, carácter. Bueno, pero mire lo que dice. ¿Están conmigo? 2 Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cada qué. Yo no tengo ninguna máscara ahí, delante del Señor. Cara de lo que soy, como un espejo, tremendo, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando yo lo voy entendiendo, digo, ¡wow! Tremendo. Ya después de esta mañana decía algo que me puso aquí las piernas a temblar. Miren, hermanos, Dios quiere poner su imagen en mi cara.
en lo que yo soy, implantarlo en mi carácter, hacer, yo no sé cómo decir, como una transformación ahí. Y yo recordaba, llevaba de este pasaje cuando Moisés estuvo en la presencia del Señor y se dio a Dios cara a cara. ¡Oh! Ustedes saben que eso es tremendo, cuando ves cara a cara a Dios mueres. Pero Moisés lo pudo ver. ¿Y cómo se puso su cara? Resplandeciente, que él tuvo que ponerse un paño o un velo. ¿Se imagina? Porque vio Dios cara a cara. Y aquí nos está diciendo que nuestra cara, a cara descubierta, en un espejo, el Señor quiere poner su gloria, su carácter en ti. ¡Qué tremendo! El fruto, darlo, el ADN, pasarlo por el Espíritu del Señor. Tremendo. Mire lo que dice el 4.1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia del Señor que hemos recibido, no desmayemos. Yo no puedo entender cómo una persona dice, estoy desanimado. No puedo entender. Porque si yo estoy, hermanos, en la presencia de Dios y su gloria viene a mí, ¡ay, qué poder! Solo el hecho de pasar mi sombra sana enfermos. Tremendo la presencia de Dios. Tenemos que entender, hermanos, lo que el Señor quiere, el poder y carácter. Es un error pensar, hermanos, que nosotros mismos formamos nuestro carácter. El carácter lo debe formar el Señor. Ahora, otro aspecto del fruto, del carácter, el fruto no es instantáneo, como hoy nos presentan, todo instantáneo, todo light, todo ahí, rápido, por los tiempos. No, el Espíritu a través de un proceso va desarrollando este fruto en nuestra persona. Él usa, en la palabra se usa metamorfosis, que es prácticamente lo que nosotros leímos ahí. O sea, un cambio, una transformación, es más bien, ¿cierto? Transformación. ¿Cómo estaba la mariposita? Bueno, la oruga es, o hay en un, que nadie se le acerca, dice gusano tan horrible. Luego se envuelve en su capullo y entonces, uy, ¿quién va a tocar eso? Pero todos después cuando ven esas mariposas quieren cogerlas y coleccionarlas. Y una mariposa vale hasta millones de dólares. Digo, ¿pero qué tiene valor millones de dólares una mariposa? Porque son hermosísimas. Sus colores, Bueno, miren, me inspiró las maripositas. En Romanos 12.3 nos habla de los dones, que igual Él va implantando, va colocando. A medida que yo me voy disponiendo. A medida que tal vez si está esa agua, ya esa agua toca cambiar, ¿cierto? Mañana. Y colocar fresca. Debe haber un cambio. Entonces, así mismo el Señor va a nosotros, a medida que nos disponemos, el Señor va agregando, va dando. Ese cambio entonces es gradual, no es instantáneo. En tercer lugar, el fruto del Espíritu Santo para formar es permanente. Cuando Él pone su carácter y su gloria viene a mí, eso es permanente hasta que yo muera. Porque es su grabado eterno en mi carácter, en mi carácter. Igual entonces dice allí que el fruto, o sea que es el amor, mientras que los dones son temporales. ¿Por qué? Cuando yo me muero, pues se va el don conmigo, ¿cierto? Se fue el profeta, se fue bueno, etcétera. Pero los dones, mire lo que dice entonces la palabra, dice, al morir los dones no cesan, pero el amor, dice en primera lo que leímos, 1 Corintios 3 al final, es para siempre, permanecerá. El amor tiene preeminencia sobre los dones. En cuarto lugar, mientras a muchos hermanos están detrás de los dones que son importantes para el servicio, van detrás.
Pero bueno, ahí se acaba. Pero nosotros, hermanos, debemos vivir por el fruto. Entonces se subraya la importancia de ambos, tanto el fruto como los dones es importante. Aquí nos da una referencia a que el fruto es como lo que pega o el cemento que une el edificio. Se necesita de ambos. Y en quinto lugar, el fruto del Espíritu Santo es el amor. Y está en 4 facetas muy distintas. Las primeras, dentro de nuestra vida interior, que es gozo y paz. La segunda y la tercera va en el acercamiento con mi amigo, mi vecino, mi hermano, que es paciencia, benignidad, bondad y fe. Eso me ayuda a acercarme a las personas. Y el último es mansedumbre y templanza. Mire, fíjese que todo es carácter. Carácter. Voy a hablar un poquito del carácter. Igual lo hemos venido hablando en muchas oportunidades aquí. Entonces decimos que el carácter o el fruto es como la cara. ¿De dónde sale el carácter? Carácter va en dos aspectos, forma mi carácter. Personalidad, temperamento. La personalidad es los reflejos que yo adquiero, mi cultura, los genes de mi padre, la herencia, los genes físicos, los modelos, los moldes que yo veo, ay, me gustaría ser como esa persona, ay, cómo habla de bonito, que imito su voz, su caminar y cultura. Mientras el temperamento, carácter, personalidad, temperamento para el carácter. El temperamento está dado en temperamento flemático, colérico, sanguíneo y melancólico. Finalmente, tanto el carácter, personalidad, temperamento, dan mi identidad, lo que yo defino ser. ¿Qué quiero ser yo? Entonces, la identidad es el conjunto de características que definen a cada individuo. Entonces, no podemos hablar, o sería muchísimo tiempo de hablar cada uno de estos, pero es muy importante. Ahora, voy por último, a hablar de unas actitudes peligrosas que están muchas veces, bueno, solo 2, y que vamos a la luz de la palabra de Dios. Hay actitudes peligrosas y tenemos que tenerlas muy en cuenta, mis hermanos. La primera es pensamos que Dios nos ha aprobado por tener los dones. Ay, no, yo tengo todos los dones y me muevo los dones. Pero vamos a leer, por favor, Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Bien, hasta ahí vamos bien. Los dones son muy importantes para suplir la necesidad del pueblo de Dios. Por eso Dios cuando te llama a ti, a mí, a todos los que estamos aquí, hermanos, todos tenemos dones espirituales. Que los activemos, bien. Que no los activemos, es asunto tuyo. Pero Dios quiere que tú actives esos dones. Vamos a leer también en Mateo 7, 21 y 23. Tengamos en cuenta, entonces los dones son irrevocables, o sea, no quiere decir que te los quitan y se los dan a otros, ¿no? Están ahí, tú decides activarlos o no. Mateo 7, 21 y 23, que ahí es ese Mateo. ¿Qué pasa, hermano? Mire, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad que está de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad. Eso se llama carácter. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de mal. No nos suena hoy en día esta palabra, hermanos. Muchos profetizan, muchos hacen milagros. Pero en el día, hermanos, del juicio, el Señor dirá, aparte, yo no los conozco. Señor, en tu nombre. Sí, escuchen el nombre del Señor. Pero el Señor, ¿qué dice? No los conocí. Porque no teníamos su carácter. No había fruto. No había fruto. Faltó, hermanos, el amor, el gozo, la paz. Tremendo. Muchas veces pensamos, hermanos, estos aspectos.
Tengo otro texto aquí, pero no estoy segura qué número es, si es 5:45, bueno. Pero allí, hermanos, nos habla. No porque eres aprobado por tener dones, fíjese, profetizaban, hacían milagros, pero el Señor no los conocía. ¿Qué les faltó? Fruto, carácter. Otro aspecto, piensan que hay madurez espiritual. O sea, no, yo tengo el fruto, soy una persona muy madura. Pero ¿cómo es en su casa? ¿Cómo es en lo secreto? ¿Cómo es en otro lugar? Malgeniado, celoso, grosero, perezoso, criticón, chismoso, murmurador. ¿Cómo es? Y dice tener madurez espiritual. Piensan que son salvos por las buenas obras. Los dones se deben mover y de hecho se mueven por la fe. Y cuando se hablan, hermanos, los dones y los frutos se mueven porque en ambos está la fe, fíjese. Los dones está la fe y los frutos está la fe. Se mueven por la fe. Pero, hermano, no piense que porque usted es una persona madura, que no. ¿Cuántas personas, hermanos, se mueven en esto? Hay un desequilibrio, hermano, muchas veces. Se corre ante los milagros, pero no ante el fruto. Hay personas que no manifiestan ese carácter. Dice la palabra, el viñador buscó fruto entre la viña y no lo encontró. No recuerdo el pasaje. Buscó. Isaías 6 o Isaías 5, hablando del fruto. Y Jesús, bueno, ahora se me viene, Jesús en una de sus parábolas dice que él tenía hambre y vio una higuera, ¿era? Una higuera, y buscó los higos. Y la planta estaba así verde, pompochita, verdecita, así toda linda, hermosa. Y el Señor empezó a buscar fruto, fruto, fruto. Y no lo halló. Dime. Isaías 5, el viñador buscó fruto y no lo encontró. Y Jesús también en una de sus parábolas. ¿Y qué dijo? Maldijo esa planta. Y la planta se secó. Muchos pueden ser pompochitos así bonitos, planticas, pero mero follaje y nada de fruto. La inmadurez, hermanos, también a veces caracteriza a muchos. Inmadurez. Por eso se habla del fruto. Y no, yo cuando, por lo menos si conozco de un fruto cuando está maduro, yo me como un fruto maduro. Yo no voy a comerme un fruto inmaduro o verde, porque va a ser ¿qué? No, agrio, feo, no. Como un fruto maduro. De hecho, cuando se va a coger, se cogen los frutos maduros. ¿Vamos entendiendo, hermano? La madurez es muy importante en el ministerio. ¿Cómo eres en la intimidad? ¿Cómo es lo que te mueve, esa madurez espiritual, hablando del fruto? Entonces, cuando entendemos, mis amados, estos aspectos preciosos, el pastor hace un tiempo hablaba acerca del carácter y de la unción. Encontré cómo edificar el carácter. ¿Cómo edificar el carácter, o sea, el fruto? ¿Cómo lo edifico? 3 aspectos. Anote. En primer lugar, debo mantener intimidad con Dios. Santiago 4:8. 2 Corintios, lo leímos 13:18. Y un ejemplo de Isaías capítulo 6, cuando fue el llamamiento de Isaías. En la intimidad con Dios, en el tiempo con Dios, allá en el secreto con Dios, es donde mi carácter empieza a ser formado. Hablemos de Isaías, capítulo 6. Dice que Isaías estaba en un tiempo crucial, en el cambio de reinado, y dice que cuando él estaba ya tal vez en el secreto, dice, una vez que murió lo que lo impedía ver, que era el primo, Usías, una vez muerto Usías, porque él parece que él estaba muy pegado a su primo, que tenían parentela, el Señor se le reveló en los secretos. Se quitó el impedimento y Dios se le revela y empieza a mostrarle cosas. Que la boca de él estaba tremendo y puso fuego en sus labios para purificar. Isaías era un hombre correcto.
Uy, si él era correcto. Señor, ¿cuánto más nosotros? Que muchas veces decimos palabras soeces, groseras. Pero en lo secreto, hermanos, empieza nuestra transformación, el proceso gradual. La senda del justo es como a la luz de la aurora que da un aumento hasta que el día es perfecto. Cuando la gloria de Dios se nos revela, empezamos, hermanos, a ver diferente, a oler diferente. ¿Sí saben eso, hermanos? Cuando estamos en la presencia de Dios, olemos diferente. Estuvo en la presencia de Dios. Físicamente, hermanos. Porque la presencia de Dios es algo maravilloso. Por eso, mantener intimidad. ¿Cómo modificar el carácter? Manteniendo la intimidad con Dios, en el tiempo con Dios. En segundo lugar, la comunión con la palabra. La palabra moldea y perfecciona nuestro carácter. Cuando usted va leyendo los proverbios y te dice, hijo mío, no te juntes con los necios. No seas necio. Ay, no debo juntarme con los necios. Y lees tantas hermosuras que nos hablan los proverbios. Ten cuidado con tu boca. Calla mejor. Huye de aquel. Y empieza. A los jóvenes les habla, huye de aquella que está en las calles corriendo, mirando cómo seducirte. Señor, la palabra me moldea, perfecciona mi carácter. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la palabra de Dios es ¿qué? Es dada para instruir, corregir, redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos vivifica. Vivificar es formar. Vivificar es llenar, dar vida. Pero la palabra de Dios debe estar ahí para moldearnos nuestro carácter. Y tercer lugar, juntándonos con personas de carácter. ¿Quiénes te rodean, hermanos? Dime con quién andas. Mire, es lo que dice la palabra Proverbios 13:20. El que anda con sabios, más el que se junta con necios, será quebrantado. Ay, quebrantado. Entonces la palabra nos dice, bueno, hermano, cuidado. ¿Cómo formamos entonces ese carácter? Dice, debemos juntarnos con personas de carácter. Que tus amiguis, tu parche, ¿cómo es que más decimos? Tu grupo, el parcero, a ver, la amiga, mi comadre, compadre, bueno, no sé, ¿cómo es su carácter? O te juntas con esta persona, ay, mi hijita, si sabe la última le tengo, y empiezan los chismes y a descubrir el secreto. O eres de las personas que te ayudan y dicen, oiga, hermano, mire, vamos a tener un tiempo de ayuno, metámonos en ayuno, metámonos en un tiempo de oración, mire, yo voy a orar de tal hora a tal hora, o mire, nos unimos. ¿Cómo son sus redes sociales, hermanos? ¿Están formando tu carácter o te están haciendo pensar que eres no sé qué personaje? Porque, hermanos, en estos tiempos surgen las subculturas. Bueno, yo en estos tiempos no sé qué habrá, pero ¿por qué sufrían todas esas culturas de los emos, de los... Bueno, hace unos años trabajamos con todos, y los jóvenes buscan falta de carácter. Falta de carácter. Sansón fue un hombre que Dios le dio el poder, tenía una habilidad, una unción ministerial, pero sin carácter. Lo movían las niñas bonitas de esa época así. Las Dalilas que lo llevaron a la muerte. Dice Sansón, murió. Murió. No durmió, murió. José tenía un ministerio espectacular, muy bueno, con carácter. José el de la Biblia. Jovencito, echado en un pozo.
llevado como esclavo en una cárcel. ¿Usted se imagina? Póngase usted en los zapatos de José. ¿Usted actuaría como él actuó? Yo creo que no. Yo creo que estaría renegando, pero ¿por qué yo si soy tan buena persona? ¿Por qué me pasan estas cosas si soy tan querida? Ay, no, yo no. Pero él no. José tuvo carácter. Y Pablo fue un buen equilibrio entre la unción, el poder y el carácter, lo mismo que el Señor Jesucristo. Unción, carácter. En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 1, 17, solo voy a hacer la referencia visual. Samuel empieza con un cántico. Perdón, en segundo. Comienza este libro hablando de los reyes. El cántico, la endecha. Han perecido de gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? Y hace su cántico. ¿Cómo han caído los valientes? Porque él hace esa endecha, ese lamento, que era realmente algo que David había cantado. Pero Samuel lo toma. ¿Cómo? ¿Cómo han caído tus valientes? Carácter. A Saúl le faltó el carácter. Tenía, hermanos, mucho que dar. ¿Cuántos valientes hermanos no han caído? Porque muchos se mueven bajo los dones, pero no quieren el fruto. O muchos se mueven, no, yo soy muy amoroso, muy hermoso, muy querido, pero le está diciendo, ojo, los dones. Hay que ir al enfermo, hay que ir al que necesita, hay que salvarlo. Un equilibrio total, un equilibrio total. Segunda de Pedro 1, 3 al 12 terminamos. ¿Cómo necesitamos entender ese equilibrio, hermano? Son ambos supremamente importantes, pero pareciera que como que tiran unos más para allá, otros más para acá. Si se tiene el fruto, a veces personas muy maduras. Siempre se me viene un chiste, pero no lo quiero contar. Bueno, segunda de Corintios, segunda de Pedro 1, capítulo, segunda de Pedro capítulo 1 del 3 al 2. Es el texto lema de nuestro pastor, que por obligación no lo aprendemos en la escuela. Segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella lleguéis a ser participantes de ¿qué? De la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de tanta concupiscencia y desorden, inmoralidad, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe, mire cómo se entreteje los dones y los frutos, y el fruto. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros, ¿y qué? Y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin frutos en el cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de nuestros antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué? No caeréis jamás. Equilibrio. Equilibrio. ¿Cuánto nos preguntamos y miramos y a veces uno escucha
de siervos, siervas, hombres, mujeres de Dios. Oh valientes, ¿cuántos valientes han caído? Entonces, hermanos, digamos, Señor, yo quiero tener los dones, pero manifiesto el fruto, tu carácter. Que sobre todo eso nos movamos. Amén. Póngase de pie, mi hermano, vamos a orar al Señor. Qué lindo que, hermanos, que posiblemente usted diga, yo tengo diferentes tipos de carácter. En un documento vi el carácter el nervioso, que es el que cambia continuamente de intereses y de ocupación. El sentimental es muy sensible, tímido, pesimista, se aísla, le busca la soledad. El colérico siempre vive ocupado en cosas, se atreve a hacer cosas nuevas. El apasionado posee una gran memoria e imaginación, tiene una gran capacidad de trabajo, vive siempre ocupado. El sanguíneo es muy sensible, solo le mueven los resultados a corto plazo. El flemático es reposado y tranquilo, reflexiona, es callado, es muy ordenado, le gusta trabajar solo, es puntual, wow. Y procura la exactitud en todas las cosas. El amorfo es el perezoso. Su vida es dormir, comer, dormir, comer, dormir, comer. Es poco original, se deja llevar del ambiente. El apático es cerrado en sí mismo, es melancólico, irreconciliable, es testarudo, es perezoso, rutinario, indiferente. Bueno, esos tipos de carácter. Pero qué lindo que sobre esto, hermanos, esté el carácter de Cristo sobre nosotros. Amén. ¿Cómo transformamos esto, hermanos? Cuando viene la gloria del Señor, mire, la gloria del Señor no puede pasar inapercibida. ¿Se dice la palabra así? Desapercibida. ¿Por qué? Porque se impregna. No sé si a usted le ha pasado que está con alguien que está muy perfumado y usted lo saluda, se acerca y ese perfume se le pasa a usted, como que su cuerpo lo chupa y usted, ¡ay, tan rico! Pero era la persona que pasó su perfume. Así es la gloria de Dios en mi vida ahí. Cuando viene la gloria de Dios, va transformándonos de gloria en gloria hasta su venida. Señor, te damos muchísimas gracias. Por favor, que esta palabra impregne nuestro corazón, Señor. Deseamos tanto, tanto de ti, Señor, tanto de ti. Señor, hay tantas cosas, hay una cosmovisión grande, Señor, hay algo maravilloso de traer tu reino a la tierra. Señor, y necesitamos ser esas personas equilibradas, Señor, de movernos en esos dones maravillosos espirituales, de ver milagros, sanidades, prodigios, palabra profética, de ciencia. Pero ayúdanos a ser personas llenas de amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, llenos de ese fruto, Señor, manifiesto en ti. Ayúdanos, Señor, a ser personas, Señor, para que la gloria de Dios venga, Señor, y que esa gloria nos transforme y vayamos de gloria en gloria a tu misma imagen, Señor. Y que en el momento que tú nos pidas cuenta podamos decir, Señor, aquí estamos. En poco fui fiel. Pero, Señor, cuando decimos así, tú nos miras con compasión, Señor. Y tú nos dices, bien, buen hijo, entra en el gozo de tu Señor. Pero, Señor, es muy triste, Señor, pensar que se hizo milagros, se habló profecía y tú no nos conozcas. Queremos tu carácter, Señor. ¿Cuánto necesitamos estar a tiempo a solas contigo, Señor? ¿Cuánto necesitamos realmente estudiar tu palabra? No leer un libro por leerlo, no porque me tocó leerlo voy a leerlo, sino porque necesito ser transformada, Señor. Necesito ser transformado, dile al Señor. Necesito que la palabra se impregne, que la palabra haga en mí lo que tiene que hacer, que me limpie, me capacite. Señor, ayúdanos, Padre precioso, a ser personas que avanzan en el conocimiento tuyo, Señor, en un equilibrio total, Señor.
en un equilibrio, Señor, que nos haga, Señor, ser tus hijos y que muchos conozcan, Señor, porque somos uno contigo, Señor. Aleluya. Por un momentico, permitamos que el Señor trate con nuestra vida. Qué bueno es decir, Señor, yo quiero tener la marca tuya, la identidad tuya. Cuando el Señor llamó a Moisés a reunir el pueblo, le dijo, tú vas a colocar mi nombre sobre ellos. Vas a colocar mi nombre sobre ellos. Y qué bueno que el Señor Jesucristo sea el nombre que esté en nuestra vida. Una de las acciones sacerdotales es cuando el sacerdote toma la mitra. Esa mitra significa que hay una marca que dice santidad a Jehová. Y necesitamos avanzar en los propósitos de Dios. Dios quiere usar su iglesia. Es decir, Dios quiere usarte a ti y quiere usarme a mí. Pero necesitamos entender que cada uno de nosotros debemos determinarnos y decir, Señor, ahora yo quiero que tú vivas en mí. Ya no vivo yo, sino que ahora tú vivas en mí. Mi hermano, hemos escuchado esta palabra, pero qué bueno que podamos reflexionar para aplicarla a nuestra vida. Que no sea un conocimiento más, sino que sea vida en nosotros, para bendición. De tal manera que el carácter de Cristo se ha puesto en nosotros. Él es el fundamento para nuestra vida, para nuestra existencia. Si Cristo está en nosotros, podremos avanzar. Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y el apóstol expresaba algo muy hermoso. Él decía, el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mi hermano, por un momentico más levanta tus manos y dile, Señor, yo quiero que tú te formes en mí. Anhelo estar en ti. Quiero que tú, Dios, permanezcas en mi vida. Quiero estar en ti para que tú estés en mí. Espíritu de Dios, ayúdame a avanzar. Sin ti nada puedo hacer, pero contigo soy más que vencedor. Señor, no quiero ser solamente emoción, sino quiero, Señor, que tu Espíritu cada día me caracterice, que pueda avanzar, Señor, desarrollando los dones que provienen de ti, que pueda avanzar, Señor, con las capacidades que tú colocas en mi incapacidad. Espíritu de Dios, ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero avanzar, Señor, conforme lo que tú deseas, para bendición de la humanidad que está quebrantada, que está, Señor, prisionera. Muchos de ellos están deshechos, arruinados. Pero sabemos, Padre, que tú has de utilizar tu iglesia. Por eso aquí estamos dispuestos, Señor, para decirte, heme aquí, envíame a mí. Espíritu de Dios, glorifícate. Gracias, Señor. A ti atribuimos la honra, la gloria y la alabanza. Sopla, Espíritu de Dios, sopla, 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 Señor, sopla. Oh, mi hermano, empieza a entender que la palabra que Dios ha puesto hoy es algo hermoso para que estemos activados en Él, para que vivamos para Él. Dios quiere hombres y mujeres que tengan la identidad de Cristo, que tengan la ciudadanía del reino, que avancemos en victoria, que tengamos el semblante del triunfador, no el semblante del derrotado, sino que avancemos para la gloria del Padre, porque el Señor Dios Todopoderoso reina. Gracias, Señor. Gracias, Señor.